Sección número 33 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 27, tercera parte. Hubo en la sala movimientos de todo género, que denotaban que había llegado a su colmo la curiosidad. Pero, dijo el presidente, me parece, según su hipótesis de usted, señor Ruede la Bola, que el misterio del cuarto amarillo ya está explicado. Federico Larsan nos lo ha explicado contentándose con engañarnos sobre el personaje, poniendo al señor Darzac en su propio lugar. Es evidente que la puerta del cuarto amarillo se abrió estando solo el señor Stangerson, y que el profesor dejó pasar al hombre que salía del cuarto de su hija sin cerrarle el paso, quizás hasta a ruegos de su hija para evitar todo escándalo. No, señor presidente, protestó con energía el joven. Olvida usted que la señorita Stangerson, malherida, sin conocimiento, no podía echar la llave ni correr el cerrojo. También ha olvidado usted que el señor Stangerson ha jurado sobre la cabeza de su hija en la agonía que no se había abierto la puerta. Sin embargo, esa es la sola manera de explicar las cosas. El cuarto amarillo estaba cerrado como una caja de caudales. Para emplear sus expresiones de usted, imposible le era al asesino escaparse normal o anormalmente. Cuando penetraron en el cuarto ya no lo hallan. No obstante, preciso es que se escape. Eso es del todo inútil, señor presidente. ¿Cómo es eso? No necesitaba escaparse si no estaba en el cuarto. Rumores en la sala. ¿Cómo que no estaba? Evidentemente que no. Puesto que no podía estar allí, es que no estaba. Es necesario, señor presidente, acudir al lado bueno de nuestra razón. Pero todos los rastros de su paso, protestó el presidente. Eso, señor presidente, es el lado flaco de la razón. El lado robusto nos indica esto. Desde el momento en que la señorita Stangerson se encerró en su cuarto hasta el momento en que forzaron la puerta, es imposible que el asesino se haya escapado de aquel cuarto, y el no haber sido hallado en él significa que desde el momento del cierre de la puerta hasta el momento en que fue forzada, no estaba en el cuarto el asesino. Pero los rastros, una vez más repito, señor presidente, que esas son las señales sensibles con las cuales se cometen tantos errores judiciales, porque nos hacen decir lo que queremos que digan. Insisto en que para razonar no es menester utilizarlas. Hay que principiar por razonar y luego ver si las señales sensibles pueden entrar en el círculo de nuestro razonamiento. Tengo yo un pequeño círculo de verdad incontestable. No estaba el asesino en el cuarto amarillo. ¿Por qué haber creído que estaba? Por las huellas de su paso. Pero puede haber pasado antes. Es más, debe haber pasado antes. La razón me dice que es preciso que haya pasado antes. Examinemos las señales y lo que sabemos del asunto, y veamos si esas señales son contrarias a aquel. Pasó antes de que se encerrara en su cuarto la señorita Stangerson, en presencia de su padre y del tío Santiago. Después de la publicación del artículo del Matin
y de una conversación que durante el trayecto de París a Épinay-sur-Orge tuve con el juez de instrucción, me pareció probado que el cuarto amarillo estaba matemáticamente cerrado y que, por consiguiente, el asesino había desaparecido de él antes de que la señorita Stangerson entrara en su dormitorio a medianoche. En aquel momento las señales exteriores me parecían estar contra mi razón. La señorita Stangerson no se había asesinado sola, y aquellas señales atestiguaban que no había habido suicidio, y aquellas señales atestiguaban que no había habido suicidio, de modo que el asesino había venido antes. Pero, ¿cómo la señorita Stangerson no había sido asesinada sino después? Me era preciso, naturalmente, reconstituir el suceso en dos fases bien distintas una de otra, separadas por algunas horas. La primera fase, durante la cual habían realmente intentado asesinar a la señorita Stangerson, tentativa disimulada por ella. La segunda fase, durante la cual, a consecuencia de una pesadilla de la víctima, los que estaban en el laboratorio habían creído que la asesinaban. Aún no había yo por entonces penetrado en el cuarto amarillo. ¿En qué consistían las heridas de la señorita Stangerson? En señales de estrangulación y en un golpe formidable en la sien. Poco me importaban las señales de estrangulación. Podían haber sido hechas antes, y la señorita Stangerson las había disimulado bajo un cuello, una boa o cosa por el estilo. Pues, desde el momento en que yo me veía obligado a dividir el suceso en dos fases, me veía también en la necesidad de decirme que la señorita Stangerson había ocultado todos los acontecimientos de la primera fase. Tenía ella, sin duda, razones bastante poderosas para hacer tal, puesto que nada había dicho a su padre, y que tuvo que referir al juez la agresión del asesino, cuyo paso por su cuarto no podía ella negar, como habiéndose efectuado por la noche durante la segunda fase. Tenía que declarar así, pues, de lo contrario, su padre le hubiera dicho: ¿qué nos has ocultado? ¿Qué significa tu silencio después de semejante agresión? Disimuló, pues, las señales de la mano del hombre en su cuello, pero quedaba el formidable golpe de la sien. Eso ya no lo comprendía yo, sobre todo cuando supe que habían hallado en el cuarto un hueso de carnero, arma del crimen. No podía haber disimulado que la habían herido, y no obstante, aquella herida aparecía evidentemente como habiendo debido ser hecha durante la primera fase, puesto que necesitaba la presencia del asesino. Imaginé que la herida era menos peligrosa de lo que decían, en lo cual andaba yo errado, y pensé que la señorita Stangerson había ocultado la herida de la sien bajo su pelo, alisado sobre las sienes. En cuanto a la señal en la pared de la mano del asesino herida por el revólver de la señorita Stangerson, dicha señal había sido hecha antes, sin duda alguna, y el asesino había sido herido durante la primera fase, es decir, mientras estaba en el cuarto. Todas las huellas del paso del asesino habían sido naturalmente dejadas durante la primera fase: el hueso de carnero, las pisadas negras, la boina, el pañuelo, la sangre en la pared, en la puerta y en el suelo. De toda evidencia resultaba que, si aún estaban allí aquellos rastros, era que la señorita Stangerson
que deseaba que nada se supiera de lo ocurrido, no había tenido tiempo para hacerlo desaparecer, lo cual me conducía a buscar la primera fase del suceso en un tiempo muy cercano de la segunda. Si después de la primera fase, es decir, después de la huida del asesino, y después de que ella misma se apresurara a ir al laboratorio en donde la vio su padre trabajando, hubiese ella podido penetrar de nuevo un instante en su cuarto, cuando menos hubiera enseguida hecho desaparecer el hueso de carnero, la boina y el pañuelo que habían quedado en el suelo. Mas no lo intentó por no haberse apartado de ella su padre. Por consiguiente, después de aquella primera fase, no volvió a su cuarto hasta medianoche. Alguien entró en él a las 10, el tío Santiago, quien efectuó su tarea de todas las noches, cerrar los postigos y encender la lamparilla. Preocupadísima como estaba, la señorita Stangerson había sin duda olvidado que el tío Santiago iba a entrar en su cuarto. Pide, sobresaltada al viejo servidor, que no se moleste, que no entre en su cuarto. Esto viene con todas sus letras en el artículo del Matén. Sin embargo, el tío Santiago entra y no nota nada, tal es la obscuridad del cuarto amarillo. Qué 2 terribles minutos ha debido de vivir entonces la señorita Stangerson. No obstante, creo que ignoraba que había en su cuarto tantos rastros del paso del asesino. Sin duda, solo le quedó tiempo, después de la primera fase, para disimular las señales de los dedos del hombre en su cuello y salir de su cuarto. De haber sabido que el hueso, la boina y el pañuelo estaban tirados en el cuarto, se habría apresurado a recogerlos cuando, a las 12, regresó a su dormitorio. No los vio y se desnudó a la débil claridad de la lamparilla. Se acostó, rendida por tantas emociones y por el terror que la obligó a acostarse lo más tarde posible. Así es como me veía yo obligado a llegar a la segunda fase del drama, con la señorita Stangerson sola en su cuarto, puesto que no habían encontrado al asesino en dicho cuarto, y por eso tenía yo naturalmente que hacer entrar en el círculo de mi razonamiento las señales exteriores. Pero quedaban otras señales exteriores por explicar. Tiros de revólver habían sido disparados durante la segunda fase. Gritos de ¡socorro, que me matan! Habían sido proferidos. ¿Qué podía designarme en semejante trance el lado sano de mi razón? Primeramente, los gritos. Desde el momento en que no hay asesino en el cuarto, tendrá que haber forzosamente pesadilla en el cuarto. Oyóse violento ruido de muebles tirados al suelo. Tengo que imaginar esto. La señorita Stangerson se durmió, llena de zozobra por la espantosa escena de la tarde. Sueña, la pesadilla precisa sus sangrientas imágenes, ve de nuevo al asesino precipitarse sobre ella, grita ¡socorro, que me matan!, y su desatentada mano va en busca del revólver que, antes de acostarse, dejó sobre su mesa de noche. Pero la mano choca con tanta fuerza contra la mesa de noche que ésta cae. El revólver también se ha caído y sale un tiro que va a incrustarse en el techo. Desde el primer momento, esta bala me pareció ser la bala del accidente. Revelaba la posibilidad del accidente y de tal manera coincidía con mi hipótesis de pesadilla, que fue una de las razones
por las cuales comencé a no dudar de que el crimen se había efectuado antes y de que la señorita Stangerson, dotada de un carácter y de una energía poco comunes, lo había ocultado. Pesadilla, tiro, la señorita Stangerson, que seguía presa de la pesadilla, despierta, trata de levantarse, cae al suelo sin fuerza, tirando más muebles, alocada, grita «¡Socorro, que me matan!» y se desmaya. No obstante, hablaban de 2 tiros de revólver por la noche cuando la segunda fase. También yo, para mi tesis, pues ya no era una hipótesis, necesitaba 2 tiros, pero uno en cada una de las fases, y no 2 en la última. Uno para herir al asesino, antes, y otro cuando la pesadilla, después. Ahora bien, ¿era muy cierto que fueran 2 los disparos hechos durante la noche? El revólver se hizo oír en medio del ruido de muebles caídos con violencia. En un interrogatorio, el señor Stangerson habla de un tiro sordo primero y de un tiro fuerte y claro después. ¿No habrá sido producido el golpe sordo por la caída de la mesa de noche sobre el entarimado? Es necesario que esta explicación sea la verdadera. Tuve la certeza de que lo era cuando supe que los porteros, Bernier y su mujer, no habían oído, a pesar de que estaban tan cerca del pabellón, más que un solo tiro de revólver. Así lo han declarado al juez de instrucción. Así pues, ya había yo casi reconstituido las 2 fases del drama cuando por primera vez penetré en el cuarto amarillo. Sin embargo, la gravedad de la herida en la sien no entraba en el círculo de mi razonamiento. Dicha herida no había, pues, sido hecha por el asesino con el hueso de carnero cuando la primera fase, porque era tan grave que no hubiese podido disimularla la señorita Stangerson, y que no la había disimulado bajo un peinado a propósito. En este caso, la herida había necesariamente sido hecha durante la segunda fase, en el momento de la pesadilla. Esto es lo que fui yo a preguntarle al cuarto amarillo, y el cuarto amarillo me ha contestado. Sacó Pepe del mismo paquetito un pedazo de papel blanco en 4 dobleces, y de aquel papel sacó un objeto invisible que sujetó entre el pulgar y el índice y se lo llevó al presidente. Esto, señor presidente, es un cabello rubio manchado de sangre, un cabello de la señorita Stangerson. Lo he hallado pegado a uno de los ángulos del mármol de la mesa de noche caída. También el ángulo estaba manchado de sangre. Un cuadrito rojo, poca cosa, pero muy importante, puesto que me enseñaba que, al levantarse alocada de su cama, la señorita Stangerson se había caído desplomada sobre aquel ángulo que la había herido en la sien y que había retenido este pelo que la señorita Stangerson debía de tener sobre la frente, a pesar de no soler llevar el pelo alisado sobre las sienes. Los médicos han declarado que la señorita Stangerson había sido herida con un objeto contundente, y como estaba en el cuarto el hueso de carnero, enseguida pensó en él el juez de instrucción, pero el ángulo de una tabla de mármol es también un objeto contundente en el que ni juez ni médicos han pensado, y que acaso tampoco yo hubiese descubierto de no habérmelo hecho presentir el lado sano de mi razón. A punto estuvo la sala una vez más
de premiar con aplausos a Pepe, pero como éste prosiguió enseguida, todo el mundo se aquietó. Quedábame por saber, a más del nombre del asesino que solo días después había yo de conocer, en qué momento se había efectuado la primera fase del drama. El interrogatorio de la señorita Stangerson, aunque a propósito para engañar al juez de instrucción, y el del señor Stangerson, iban a revelármelo. La señorita Stangerson declaró exactamente el empleo de su tiempo aquel día. Hemos establecido que el asesino se introdujo entre 5 y 6 en el pabellón. Pongamos que fueran las 6:15 cuando el profesor y su hija se pusieron a trabajar. Resulta que hay que buscar entre las 5 y las 6:15. Las 5. Pero a esa hora el profesor estaba con su hija, y el drama no puede haber ocurrido sino lejos del profesor. Necesito, pues, en ese corto espacio de tiempo, buscar el momento en que el profesor y su hija estén separados. Pues bien, ese momento lo encuentro en el interrogatorio que se efectuó en el cuarto de la señorita Stangerson en presencia del señor Stangerson. Consta en él que el profesor y su hija vuelven a eso de las 6 al laboratorio. El señor Stangerson dice: en aquel momento se llegó a mí el guarda y me retuvo durante un momento. Hay, pues, conversación con el guarda. El guarda habla de varias cosas al señor Stangerson. La señorita Stangerson ya no está con su padre. Ha regresado al pabellón, puesto que dice el padre: dejé al guarda y me llegué a mi hija, que estaba ya trabajando. De modo que el drama se desarrolló durante aquellos cortos minutos. Y así tiene que ser. Veo muy bien a la señorita Stangerson regresar al pabellón, entrar en su cuarto para dejar su sombrero y hallarse frente al bandido que la persigue. Allí, en el pabellón, estaba el bandido desde hacía cierto tiempo. Sin duda que todo lo tenía preparado para que el suceso ocurriera de noche. Entonces ya se había quitado el calzado del tío Santiago, que lo estorbaba, en las condiciones que indiqué al juez de instrucción. Había robado los papeles, como hace poco se lo he dicho a usted, y luego se deslizó bajo la cama cuando vino el tío Santiago a lavar el vestíbulo y el laboratorio. Sin duda que le pareció larga la espera. Se puso de nuevo en pie después de marcharse el tío Santiago, otra vez visitó el laboratorio, volvió al vestíbulo, miró al jardín y vio venir hacia el pabellón, pues en aquel momento la noche que comenzaba era muy clara, a la señorita Stangerson sola. Jamás se hubiese atrevido a atacarla en aquel momento, de no haber estado seguro de que estaba sola dicha joven. Y para que le apareciese sola, preciso era que la conversación entre el señor Stangerson y el guarda se efectuara en un recodo del sendero, recodo en donde hay un macizo de árboles que los ocultaba a los ojos del miserable. Entonces se decide. Va a estar más tranquilo solo con la señorita Stangerson en aquel pabellón que no durante la noche con el tío Santiago durmiendo en su desván. Y debió cerrar la ventana del vestíbulo, lo cual explica que ni el señor Stangerson ni el guarda, que además estaban bastante lejos del pabellón, oyeran el disparo de revólver. Se va luego al cuarto amarillo. Llega la señorita Stangerson. Lo que ocurrió debió ser tan rápido como un relámpago. La señorita Stangerson debió gritar:
o más bien quiso gritar. El hombre la agarró por la garganta. Acaso vaya a ahogarla, pero, tanteando, coge la víctima en el cajón de la mesa de noche, el revólver que allí puso desde que comenzó a temer la acometida del asesino. Ya blande éste sobre la cabeza de la desgraciada aquella arma, terrible en manos de un Larsan Ballmeyer, un hueso de carnero. Pero la mujer dispara, sale la bala y hiere la mano, la cual abandona el arma. El hueso rueda al suelo, ensangrentado por la herida del asesino. Este se tambalea, va a apoyarse contra la pared, imprime en ella sus rojos dedos, teme otra bala y huye. Le ve ella atravesar por el laboratorio. Escucha. ¿Qué hace en el vestíbulo? Mucho tarda en saltar por esa ventana. Por fin salta. Corre ella a la ventana y la cierra. ¿Y ahora? ¿Ha visto u oído algo su padre? Ahora que ha desaparecido el peligro, todo su pensamiento va a su padre. Dotada de sobrehumana energía, le ocultará todo si aún es tiempo, y cuando vuelva el señor Stangerson, hallará cerrada la puerta del cuarto amarillo y a su hija en el laboratorio trabajando. Pepe se vuelve entonces hacia el señor Darzac. Usted, que sabe la verdad, exclamó, díganos si han ocurrido así las cosas. Nada sé, contesta Darzac. Es usted un héroe, dice Ruede la Bola, cruzándose de brazos. Pero si la señorita Stangerson estuviese en estado de saber que está usted sobre ese banquillo, le pediría que dijera lo que ella le ha confiado. Más, ella misma vendría a defenderle. Darzac no dijo una palabra, no hizo un movimiento. Miró tristemente a Pepe. En fin, dijo éste, puesto que no está aquí la señorita Stangerson, preciso es que esté yo. Pero créame, señor Darzac, el único medio de salvar a la señorita Stangerson y de devolverle la razón es hacer que sea usted absuelto. Una granizada de aplausos acogió esta última frase. Ni siquiera trató el presidente de refrenar el entusiasmo de la sala. Roberto Darzac estaba salvado. No había más que mirar a los jurados para convencerse de ello. Su actitud manifestaba altamente su convicción. Entonces exclamó el presidente: pero, en fin, ¿qué misterio es ese que hace que la señorita Stangerson, a quien intentan asesinar, disimule semejante crimen a su padre? Eso, señor presidente, no lo sé. Eso no es de mi incumbencia. El presidente hizo un nuevo esfuerzo cerca de Darzac. ¿Sigue usted rehusando decirnos cuál ha sido el empleo de su tiempo de usted mientras atentaban a la vida de la señorita Stangerson? Nada puedo decir a usted, señor mío. El presidente imploró con la mirada una explicación de Ruede la Bola. Hay derecho a pensar, señor presidente, que las ausencias del señor Darzac se relacionaban estrechamente con el secreto de la señorita Stangerson. Por eso el señor Darzac se cree obligado a guardar silencio. Imagine usted que Larsan, que en sus 3 intentonas hizo cuanto pudo para encaminar las sospechas hacia el señor Darzac, haya dado justamente aquellas 3 veces citas al señor Darzac en un sitio comprometido, citas en que había de tratarse del misterio. El señor Darzac preferirá dejarse condenar a confesar lo más mínimo,
a explicar la cosa más insignificante relacionada con el misterio de la señorita Stangerson. Larsan es lo bastante astuto para haber dado con esa combinación. El presidente, ya más propicio pero curioso, insiste aún. Pero, ¿qué misterio puede ser ese? Ah, señor mío, eso no puedo decírselo, contestó Pepe saludando al presidente. Pero creo que ya sabe usted lo bastante para poner en libertad al señor Darzac. A menos que vuelva Larsan. Pero no lo creo, dijo Pepe con una risotada de hombre de buen humor. Todo el mundo se rió con él. Todavía una pregunta, señor mío, dijo el presidente. Comprendemos, admitiendo su tesis de usted, que Larsan haya querido hacer recaer las sospechas sobre el señor Darzac. Pero, ¿qué interés podía tener en que apareciera como culpable el tío Santiago? El interés del policía, señor. El interés de mostrarse astuto, aniquilando él mismo las pruebas acumuladas por él. Eso es de mucho ingenio. Ese ardid le ha servido muchas veces para desviar sospechas que hubiesen podido recaer sobre él. Probaba la inocencia de uno antes de acusar al otro. Piense, señor presidente, que un asunto como este debía de haberlo preparado Larsan desde larga fecha. Le afirmo a usted que todo lo había estudiado. Si tiene usted curiosidad por saber cómo había adquirido informes, sabrá usted que algún tiempo se hizo recadero entre el laboratorio de la seguridad y el señor Stangerson, a quien pedían experimentos. Así pudo, antes del crimen, penetrar 2 veces en el pabellón. De tal manera estaba disfrazado que el tío Santiago, más tarde, no lo conoció. Pero encontró ocasión Larsan de birlarle al tío Santiago un par de zapatos de desecho y una boina vieja, que en un pañuelo tenía preparados el viejo, sin duda, para llevárselos a un amigo suyo, carbonero en el camino de Epinay. Ya descubierto el crimen, el tío Santiago, que reconoció aquellos objetos, se guardó de decir desde luego que eran suyos. Eran harto comprometidos. Y esto nos explica la turbación del buen hombre por entonces, cuando le hablábamos de ello. Todo eso resulta clarísimo, y he obligado a Larsan a que me lo confiese. Por cierto, que no se ha hecho de rogar, pues si es un bandido, cosa que me atrevo a esperarlo, nadie pone en duda, es también un artista. Ese hombre tiene una manera suya, peculiar, de cometer crímenes. Lo mismo hizo cuando el suceso del crédito universal y de las barras de oro de la Casa de la Moneda. Y me atrevo a decir que habrá que revisar esas causas, señor presidente, pues hay algunos inocentes en las cárceles desde que Ballmeyer Larsan pertenece a la seguridad. Fin del capítulo 27. Sección número 34 de Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 28, en donde queda probado que no siempre se piensa en todo. Emoción considerable, murmullos, bravos. El abogado Enrique Robert pidió que el asunto fuera aplazado para otra sesión a fin de hacer una instrucción supletoria. El fiscal general
se asoció a tal deseo y el asunto fue aplazado. Al día siguiente, Darzac era puesto en libertad provisional y el tío Mateo se beneficiaba de un sobreseimiento inmediato. En vano buscaron a Larsan. Quedaba probada la inocencia y el señor Darzac pudo por fin escapar a la espantosa calamidad que le amenazaba y esperar, después de una visita a Matilde, que, a fuerza de cuidados asiduos, acabaría ésta por recobrar la razón. En cuanto a aquel chicuelo de Ruedelabola, fue naturalmente el hombre del día. A su salida del palacio de Versalles, la muchedumbre lo llevó en triunfo. Los diarios del mundo entero publicaron sus hazañas y su fotografía, y él, que tantas entrevistas había solicitado de personajes ilustres, fue a su vez ilustre y solicitado. He de decir, sin embargo, que no se envaneció de ello. Volvimos juntos de Versalles, después de comer alegremente en el establecimiento de El Perro que Fuma, y en el tren comencé a hacerle multitud de preguntas que me había yo callado durante la comida, por saber que a Pepe no le gusta trabajar mientras come. Amigo mío, le dije, este asunto de Larsan es del todo sublime y digno del cerebro heroico de usted. Al decir yo esto me detuvo, invitándome a hablar más sencillamente y diciendo que nunca se consolaría de ver que tan hermosa inteligencia como la mía estuviese a punto de caer en la horrenda cima de la estupidez, solo por la admiración que sentía yo por él. Voy al grano, dije yo algo picado. Cuanto acaba de ocurrir, no me dice qué ha ido usted a hacer en Norteamérica. Si no me equivoco, cuando por última vez salió usted del castillo, lo había usted adivinado todo respecto de Larsan. Sabía usted que Larsan era el asesino, y no ignoraba usted nada de cómo intentó asesinar a Matilde. ¿No es así? Exactamente. ¿Y usted? Dijo, dando otro giro a la conversación. ¿Usted no sospechaba nada? Nada. Es increíble. Recuerde, amigo mío, con qué esmero me ocultaba usted su pensamiento. Cuando llegué al castillo con los revólveres, en aquel momento preciso, ¿sospechaba usted ya de Larsan? Sí, acababa de comprender lo de la galería inexplicable, pero el regreso de Larsan al cuarto de la señorita Stangerson no me había aún sido explicado por el descubrimiento del binóculo de Présbita. En fin, mi sospecha solo era matemática, y la idea de que Larsan fuera el asesino me aparecía tan formidable que estaba dispuesto a esperar rastros sensibles antes de atreverme a más precisas sospechas. No obstante, esa idea me inquietaba, y a veces le hablaba yo a usted de tal manera del policía que debió usted de haber olfateado algo. Por de pronto, ya no admitía yo su buena fe, ni le decía a usted por qué se equivocaba. Le hablaba a usted de su sistema como de un miserable sistema, y el desprecio que yo manifestaba por él, desprecio que usted achacaba al policía, iba dirigido menos al policía que al bandido que yo sospechaba en él. Recuerde usted, cuando yo le enumeraba todas las pruebas que se acumulaban contra Darzac, le decía a usted, todo eso parece dar algún cuerpo a la hipótesis de Larsan. Por cierto, que esa hipótesis que yo creo falsa, lo extraviará. Y añadía yo, en tono que debiera haberle llamado mucho la atención. Ahora bien, esa hipótesis ¿extravía realmente a Larsan? Eso es lo que hay que averiguar. Todo esto era bastante para darle a usted que pensar.
Además, el extravía realmente significaba que podía no extraviarle a él, pero que estaba destinada a extraviarnos a nosotros. Le miré a usted en aquel momento y no se estremeció usted. No había comprendido. Me alegré, pues hasta el descubrimiento del binóculo no podía yo considerar el crimen de Larsan sino como una absurda hipótesis. Mas, después del descubrimiento del binóculo que me explicaba el regreso de Larsan al cuarto de Matilde, recuerde mi alegría. Lo tengo muy presente. Venceré al gran Larsan. Lo venceré de una manera que deje recuerdo. Estas palabras se dirigían entonces al bandido. Y aquella noche misma, cuando, por haberme pedido el señor Darzac que vigilara yo el cuarto de la señorita Stangerson, me limité hasta las 10 de la noche a comer con Larsan, sin tomar precauciones, tranquilo porque estaba él allí, frente a mí, aún en aquel momento, querido amigo, hubiera usted podido sospechar que el único a quien yo temía era aquel hombre. Y cuando yo le decía a usted, en el momento de estar ambos hablando de la próxima llegada del asesino, seguro estoy de que Larsan estará aquí esta noche. Mas hay una cosa capital que debió de iluminarnos del todo y enseguida sobre el criminal. Una cosa que denunciaba a Larsan y que se nos ha escapado a usted y a mí. ¿Se le ha olvidado a usted la historia del bastón? Sí, a más del razonamiento que, para todo espíritu lógico, denunciaba a Larsan, la historia del bastón lo denunciaba a todo espíritu observador. Sepa usted qué grande fue mi extrañeza de que, en la instrucción, no utilizara Larsan el bastón contra el señor Darzac. ¿No había sido aquel bastón comprado la noche del crimen por un hombre cuyas señas respondían a las de Darzac? Pues bien, hace un rato he preguntado a Larsan mismo, antes de que tomara el tren para desaparecer. Le he preguntado por qué no había utilizado lo del bastón contra el señor Darzac. Me contestó que nunca fue tal su intención, que le habíamos dado un mal rato la noche del cafetín de Epinay al probarle que mentía, pues supongo que recordará usted que decía lo había él comprado o recibido como regalo en Londres, y la marca atestiguaba que había sido fabricado en París. ¿Por qué, entonces, en vez de contentarnos con pensar que Larsan mentía, por qué no ahondar y, de deducción en deducción, llegar a una sospecha seria? Y cuando al ir usted al fabricante supo que dicho bastón había sido comprado por alguien que en todo se parecía al señor Darzac, siendo así que éste nos afirmó no haber comprado aquel bastón, estuvimos seguros, merced a la oficina de correos número 40, que hay en París un hombre que toma la silueta de Darzac. Cuando nos preguntamos que quién es ese hombre que, disfrazado de Darzac, se presenta la noche del crimen en la tienda de Cassette para comprar un bastón que luego vemos en manos de Larsan, ¿cómo no habernos dicho: ¿y si ese desconocido disfrazado de Darzac, que compra un bastón que Larsan tiene en sus manos, fuera Larsan en persona? Claro que su calidad de agente de la seguridad no se prestaba a tales suposiciones, pero al ver con qué saña acumulaba pruebas contra Darzac, la mentira del bastón debió de abrirnos nuevos horizontes. Por ejemplo,
el estar comprando un bastón en París en momentos en que sus jefes lo creían en Londres. Otra cosa, ¿cómo es que ni un segundo pensó en utilizar contra Darzac un bastón que, según él, fue comprado por Darzac mismo? Pues muy sencillo, tanto que por eso mismo no hemos caído en la cuenta. Larsan lo compró después de haber sido ligeramente herido en la mano por la bala de Matilde, únicamente para tener un apoyo, para llevar siempre la mano cerrada, para no verse expuesto a enseñar la palma de la mano y a mostrar su herida. ¿Comprende usted ahora? Tal es lo que Larsan mismo me ha dicho. Y en efecto, cuando comíamos juntos, recuerdo que, no bien soltaba su bastón, se apoderaba de un cuchillo para disimular. Pero todos estos detalles acudieron demasiado tarde a mi mente, cuando ya no me eran de utilidad alguna. Un ejemplo: la noche en que Larsan simuló aquel invencible sueño, con gran disimulo pude ver su mano. Solo llevaba ya una ligera tira de tafetán, de modo que, de haber querido, podría decir que aquella herida procedía de cualquier otra cosa y no de una bala de revólver. De todos modos, para mí, en aquel momento, era aquello un nuevo signo exterior que entraba en el círculo de mi razonamiento. Hace poco me decía Larsan que la bala no hizo más que tocar ligeramente la palma de la mano, pero determinando abundante hemorragia. Si hubiésemos sido, en el momento de la mentira de Larsan, más perpicaces y más peligrosos, es indudable que éste, para desviar las sospechas, habría recurrido a la historia que por él hemos imaginado, la historia del descubrimiento del bastón cerca de Darzac. Pero los sucesos se precipitaron de tal modo que ya no pensamos en el bastón. De todas maneras, hemos alarmado mucho, sin sospecharlo, a Larsan Ballmeyer. Pero, interrumpí yo, si no tenía intención alguna contra Darzac al comprar el bastón, ¿por qué se compuso la silueta completa de Darzac? Porque llegaba del lugar del crimen, y tan pronto cometido éste, volvió a su disfraz, al disfraz Darzac, que siempre le acompañó en su obra criminal con la intención que usted sabe. Pero, como usted supone, le fastidiaba aquella mano herida y se le ocurrió comprar un bastón. Eran las 8. Un hombre con la silueta de Darzac que compra un bastón que encuentro en manos de Larsan. Y yo que había adivinado que ya se había efectuado el drama a aquella hora, que acababa de efectuarse, yo, casi persuadido de la inocencia de Darzac, no caigo en sospechas contra Larsan. Hay momentos, dije yo, en que las más vastas inteligencias... Pepe me cerró la boca. Al cabo de unos minutos le hice otras preguntas y noté que dormía, tanto que me costó mucho trabajo despertarlo cuando llegamos a París. Fin del capítulo 28. Sección número 35 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 29. El misterio de la señorita Stangerson. Los días siguientes también tuve ocasión de preguntarle qué había ido a hacer en Norteamérica. No me contestó con mucha más precisión que en el tren de Versalles,
y habló de otros puntos de la cuestión. Un día acabó por decirme: pero comprenda usted que necesitaba yo conocer la verdadera personalidad de Larsan. Sin duda, pero ese viaje a Norteamérica. Fumó su pipa y me volvió la espalda. Comprendí que tocaba yo al misterio de la señorita Stangerson. Pepe había pensado que aquel misterio, que de tan terrible manera ligaba a Larsan y a Matilde, misterio que en nada era explicado por el género de vida de Matilde en Francia, debía de tener su origen en la vida de Matilde en Norteamérica. Y Pepe, deseoso de adquirir pruebas con que tapar la boca a Larsan, había ido a Filadelfia. Y ahora, ¿qué misterio era ese que había cerrado la boca a Matilde y a Roberto? Al cabo de tantos años, después de ciertas publicaciones de la prensa escandalosa, ahora que el señor Stangerson lo sabe todo y todo lo ha perdonado, ahora todo puede decirse. Además, hay para poco rato, y cada cual quedará en el puesto que debe ocupar, pues no han faltado menguados espíritus que acusaran a Matilde, cuando en todo este siniestro asunto, desde el principio, ha sido ella una víctima. El principio se remonta a una época lejana en que, jovencita, vivía ella con su padre en Filadelfia. Allí conoció, en un sarao, en casa de un amigo de su padre, a un compatriota, a un francés, quien supo seducirla por sus modales, su ingenio, su dulzura y su amor. Decían que era rico. Pidió la mano de Matilde al célebre profesor. Tomó este informes sobre el tal Juan Roussel, y casi enseguida supo que el tal era un aventurero. Ahora bien, ya habrá usted comprendido que Juan Roussel no era sino una de las numerosas transformaciones del famoso Ballmeyer, perseguido en Francia, refugiado en Norteamérica. Pero esto no lo sabían ni Stangerson ni su hija. Esta no lo supo sino en las circunstancias siguientes. El profesor no sólo había rehusado a Roussel la mano de su hija, sino que, además, le había prohibido la entrada en su casa. La joven, cuyo corazón se enamoraba por primera vez, y que no veía nada tan hermoso y tan bueno como su Juan, se resintió honradamente. No ocultó su disgusto a su padre, quien la envió, para que se calmara, a orillas del Ohio, a casa de una anciana tía que habitaba en Cincinnati. Juan se juntó allá con Matilde, y a pesar de la mucha veneración que sentía por su padre, la joven resolvió burlar la vigilancia de su tía y marcharse con Juan Roussel, decididos a aprovechar las facilidades de la ley americana para casarse cuanto antes. Se marcharon, pues, no lejos, a Louisville. Allí, una mañana, llamaron a la puerta. Era la policía, que deseaba arrestar a Roussel, cosa que hizo, a pesar de los gritos y de las protestas de la hija del profesor Stangerson. Al mismo tiempo, la policía ponía en conocimiento de la joven que su marido no era sino el harto famoso Ballmeyer. Desesperada, después de un vano intento de suicidio, la joven se volvió al lado de su tía, la cual creyó morir de alegría al verla. Hacía 8 días que, por orden suya, buscaban a Matilde por todas partes, y no se había atrevido a avisar al padre. La joven le hizo jurar a su tía que nada sabría el padre, nunca,
Esto era justamente lo que aquella deseaba, pues se sentía culpable de ligereza en tan grave circunstancia. Un mes después, Matilde volvía al lado de su padre, arrepentida, con el corazón muerto ya para el amor, y no deseando más que una cosa: no volver a oír hablar de su marido, el terrible Val Meyer, llegar a perdonarse su falta a sí misma y rehabilitarse ante su propia conciencia por una vida de trabajo sin límite y de abnegación hacia su padre. Cumplió su palabra. No obstante, en el momento en que, después de habérselo confesado todo a Roberto, creyendo difunto a Val Meyer, pues se había hablado de su muerte, se había ella concedido la felicidad suprema, al cabo de tan larga expiación, de unirse a un amigo seguro, el destino le resucitaba a Juan Roussel, al Val Meyer de su juventud. Le había éste hecho saber que nunca permitiría su matrimonio con el señor Darzac, y que seguía queriéndola, lo cual, por desgracia, era cierto. Matilde no titubeó en confiarse a Roberto Darzac. Le enseñó aquella carta en que Juan Roussel, Federico Larsan Val Meyer, le recordaba las primeras horas de su unión en aquel reducido y lindo presbiterio alquilado por ellos en Louisville. El presbiterio nada ha perdido de su encanto, ni el jardín de su lozanía. El miserable decía que ahora era rico y emitía la pretensión de llevársela de nuevo allá. Matilde había declarado a Darzac que, si llegaba su padre a sospechar semejante deshonra, se mataría ella. Darzac se había jurado imponer silencio a aquel individuo, ya por el terror, ya por la fuerza, aunque tuviera que cometer un crimen. Pero semejante empresa superaba a sus fuerzas y habría sucumbido sin aquel hombrecillo de Ruede la Bola. En cuanto a Matilde, ¿qué podía hacer frente al monstruo? La primera vez, cuando, después de amenazas que la habían puesto en guardia, se presentó ante ella en el cuarto amarillo, trató de matarlo. Por desgracia suya, no lo consiguió. Desde aquel momento se convertía en víctima segura de aquel ser invisible que podía tenerla a merced suya hasta la muerte, que vivía en casa de ella, a su lado, sin que ella lo supiese, que exigía citas en nombre del amor de ambos. La primera vez le había ella rehusado aquella cita, pedida en la carta de la oficina 40, de lo cual había resultado el drama del cuarto amarillo. La segunda vez, avisada por nueva carta de él, carta llegada por el correo, había ella huido de la cita, encerrándose en el tocador con sus enfermeras. En dicha carta, el miserable le decía que, puesto que no podía ella molestarse en vista de su estado, él iría al cuarto de ella a tal hora, y que, por consiguiente, tomara las necesarias precauciones para que no hubiese escándalo. Matilde, sabiendo que todo era de temer de la audacia de Val Meyer, le había abandonado su cuarto. Aquello fue el episodio de la galería inexplicable. La tercera vez, ella era la que había preparado la cita, porque, antes de salir del cuarto vacío de Matilde, la noche de la galería inexplicable, Larsan le había escrito, cual debemos recordarlo, una última carta en su cuarto mismo, dejándola sobre el escritorio de la víctima. Dicha carta exigía una cita efectiva, cuya fecha y hora fijó él
prometiéndole traerle los papeles de su padre y amenazándola con quemarlos si seguía negándose. No dudaba Matilde de que tuviera el miserable en su poder aquellos preciosos papeles, con lo cual no hacía sino renovar una antigua hazaña, pues siempre creyó Matilde que, ayudado por la inconsciente complicidad de ella, había robado él en Filadelfia importantísimos documentos de los cajones del profesor. Y de sobra conocía ella al individuo para saber que, si no cedía ella a su deseo, tantos importantísimos trabajos y tanta ciencia no serían pronto más que cenizas. Resolvió ver una vez más frente a frente a aquel hombre que había sido su esposo y tratar de hacerle ceder de su empeño. Fácil es adivinar lo que ocurrió. Las súplicas de Matilde, la brutalidad de Larsan, exige éste que renuncie a Darzac, proclama ella su amor y la hiere, con la firme resolución de hacer que suba el otro al cadalso, porque él es hábil y supone que el antifaz Larsan, que de nuevo va a ponerse, lo salvará, en tanto que esta vez no podrá el otro dar empleo de su tiempo. Por este lado, las precauciones de Ballmeyer están bien tomadas, y su inspiración ha sido de las más sencillas, cual lo había adivinado el joven Ruede la Bola. Larsan juega con Darzac como juega con Matilde. En cartas que parecen órdenes, se declara pronto a transigir, a entregar toda la antigua correspondencia amorosa y, sobre todo, a desaparecer, con tal que lo paguen bien. Tiene Darzac que acudir a las citas que el otro le fija, bajo amenaza de divulgación inmediata, así como tiene Matilde que conceder las citas que él le indica. Y en el momento mismo en que Ballmeyer hiere a Matilde, Roberto desembarca en Epinay, en donde un cómplice de Larsan, un ser extraño, un ser de otro mundo, al que otro día veremos, lo retiene a la fuerza y le hace perder tiempo, mientras llega el momento de que esa coincidencia, cuya razón no podrá resolverse a dar el futuro acusado, cuando tenga que declarar, le trastorne la cabeza. Solo que Ballmeyer no había contado con Ruede la Bola. Ahora que ya conocemos el misterio del cuarto amarillo, no seguiremos los pasos de Pepe por Norteamérica. Conocemos al joven reportero, sabemos de qué poderosos medios de información, asentados en las dos protuberancias de su frente, disponía para reconstituir toda la aventura de la señorita Stangerson y de Juan Roussel. En Filadelfia fue enseguida informado respecto de Arthur William Rance y supo su acto de valor, pero también a qué precio pretendía que le fuera pagado. Por aquel tiempo, por los salones de Filadelfia, había corrido el rumor del matrimonio de Rance con Matilde. La poca reserva del joven sabio, la incesante persecución con que había cansado a Matilde hasta en Europa, la vida desordenada que hacía, so pretexto de ahogar sus penas, nada de eso podía hacer a Rance simpático a Ruede la Bola, lo cual explica la frialdad con que lo acogió en la sala de testigos. Además, enseguida vio que el asunto Rance no entraba en el asunto Larsan Stangerson, y había descubierto las relaciones de Roussel con la señorita Stangerson. ¿Quién era aquel Juan Roussel? De Filadelfia se fue a Cincinnati
haciendo de nuevo el viaje que había hecho Matilde, y en Cincinnati dio con la vieja tía y supo hacerla hablar. La historia del arresto de Val Mayer fue para él un rayo de luz que todo lo iluminó. Pudo visitar en Louisville el presbiterio, modesta y linda morada en el antiguo estilo colonial, el cual no había, en efecto, perdido nada de su encanto. Luego, abandonando la pista de la señorita Stangerson, siguió la pista de Val Mayer, de cárcel en cárcel, de presidio en presidio, de crimen en crimen. Por fin, en el momento de tomar el barco para Europa en los muelles de Nueva York, sabía Pepe que en aquellos mismos muelles Val Mayer se había embarcado 5 años antes, llevando en el bolsillo los papeles de un tal Larsan, honorable comerciante francés de Nueva Orleans, al que acababa de asesinar. Y ahora, ¿conoce usted todo el misterio de la señorita Stangerson? Todavía no. La señorita Stangerson había tenido de su marido Juan Roussel un hijo, un varón. Este niño nació en casa de la anciana tía, la cual se las compuso de tal manera que nadie supo una palabra de esto. ¿Qué ha sido de aquel niño? Esta es otra historia que todavía no tengo el derecho de contar. Próximamente 2 meses después de estos acontecimientos, vi a Ruede la Bola melancólicamente sentado sobre un banco del Palacio de Justicia. ¿En qué está usted pensando, querido amigo?, le dije. Parece usted estar triste. ¿Qué tal sus amigos? Fuera de usted, me contestó. ¿Tengo realmente amigos? Espero que el señor Darzac. Sin duda. Y que la señorita Stangerson. ¿Cómo sigue la señorita Stangerson? Mucho mejor. En ese caso no hay que estar triste. Estoy triste, dijo, porque pienso en el perfume de la dama de negro. El perfume de la dama de negro. Siempre le oigo a usted hablar de eso. ¿Me explicará usted por fin por qué le persigue con esa asiduidad? ¿Acaso un día, quizá? Contestó Ruede la Bola y exhaló hondo suspiro. Fin del capítulo 29. Fin de El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Fin de Historias de detectives, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.